Buenas, estimados. Bueno, este va a ser el video que va a seguir con la secuencia del curso para I Got Question. En el video anterior demostramos analíticamente la conservación de la energía mecánica. ¿Ya? ¿En qué consistía esto? Que hay una cantidad física que se mantiene constante en todos los puntos de la trayectoria de una partícula cuando está presente fuerzas como el peso, que es la atracción gravitatoria de la Tierra sobre el objeto, y otras fuerzas que no mencioné en ese video, pero que lo voy a mencionar ahora, como la fuerza elástica. Por ejemplo, la de un resorte. ¿Ya? Cuando están presentes esos dos tipos de fuerzas, y también, por ejemplo, la fuerza eléctrica, entonces se conserva la energía mecánica. Ahora, siendo más rigurosos, ¿por qué solamente con esas fuerzas? Porque esas fuerzas son conservativas. ¿Ya? Así se denomina en física, que son conservativas. O sea que son fuerzas las cuales les puedo asociar una función potencial. ¿Ya? Eso ya es un poco más profundo, y como este es un curso básico, entonces por eso simplemente te digo algo que simplemente asumas que cuando está presente la fuerza peso o la fuerza de un resorte, aseguramos que se conserva la energía mecánica. La fuerza de roce, por ejemplo, es una fuerza no conservativa, entonces ahí ya no se va a conservar la energía mecánica. Y es lógico, porque si tengo la fuerza de roce, es como si le quitara energía al sistema, y por ende, entonces la energía no se va a mantener constante. ¿Ya? Entonces, la energía mecánica encontramos que era esto. Es igual a la energía cinética, que tiene que ver con la velocidad, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial, que es igual a m por g por h. ¿Ya? M es la masa de la partícula, b es la velocidad de la partícula, g es la aceleración de gravedad, y h es la altura de la partícula respecto a un sistema respecto a una referencia. Lo más común, lo más simple para entender esto es lo que ya había mencionado en el video anterior, que es una partícula en caída libre. Pero analicémosla. Por ejemplo, yo tengo una partícula en la mano. Tengo aquí, por ejemplo. Y yo a esa partícula le voy a dar una cierta velocidad hacia arriba. ¿Ya? Una velocidad hacia arriba. Luego, obviamente lo suelto. Simplemente lanzo la partícula y la dejo ahí libre, que la gravedad haga lo suyo. La partícula va a empezar a subir, a subir, a subir, y va a llegar a un punto máximo en donde no va a subir más. En ese punto máximo, de altura máxima, la velocidad va a ser 0, porque si no fuera 0 seguiría subiendo. Entonces, para la altura máxima la velocidad es 0. Luego la partícula empieza a caer, ¿ya? Y por ende va a tener una cierta velocidad que va a ir cambiando, ¿ya? Es lógico, ¿cierto? Y también lo sabemos por la ecuación de la cinemática, que cuando yo lanzo la partícula, la velocidad va disminuyendo, 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 hasta que se hace 0. Luego la partícula, cuando empieza a bajar, empieza a aumentar la velocidad, y llega al suelo con la máxima velocidad. Ahora te hago una pregunta, I Got Question. La velocidad con que llegue la partícula acá abajo, cuando vuelva y choque con el suelo, la velocidad con que choca el suelo, ¿será igual a la velocidad con que lo lancé? ¿Será igual o no será igual? Bueno, la conservación de la energía mecánica me va a decir si es igual o no es igual. Entonces, al punto de partida, cuando yo lanzo el objeto, vamos a decir que es el 1. Y cuando llega a la altura máxima, va a ser el punto 2. Y cuando vuelva a caer y llega al suelo, va a ser el punto 3. ¿Ya? Vamos a analizar esos 3 puntos. ¿Cuánto sería la energía mecánica en el punto 1? O sea, cuando yo lanzo la partícula. Tiene energía cinética porque tiene velocidad. Entonces va a ser 1/2 de la masa por la velocidad que yo le di
que le llamo velocidad 1 al cuadrado. La velocidad v1 es la velocidad que yo le di a la partícula para lanzarla. Más la energía potencial, que tiene que ver con la altura. Entonces, como ya dije, la energía potencial necesita una referencia. Entonces lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a definir que la energía potencial 0 va a ser justo en la superficie, o sea, justo en el lugar de lanzamiento. Lo vamos a definir así porque yo tengo la libertad de definirme como 0 la energía potencial en cualquier parte, ¿ya? Entonces, en el punto de partida vamos a decir que la energía potencial es 0. Entonces aquí pongo 0 porque estoy analizando la energía que tiene la partícula en la salida, que es en 1. Entonces simplemente nos queda que es igual a la energía cinética. La energía en el punto 2, cuando llega a la altura máxima, va a ser igual a la energía cinética potencial. Pero acá, como la velocidad es 0, porque llega al punto máximo, la energía cinética va a ser 0, porque la velocidad es 0, entonces no hay energía cinética ahí. Pero me queda el aporte de la energía potencial, que va a ser m por g por la altura máxima que alcanzó, que le vamos a llamar h. mg por h. ¿Ya? Entonces, la energía mecánica en 2 es simplemente la energía potencial. ¿Ya? Ahora, lo que aprendimos en el video anterior es que la energía mecánica se conserva. O sea, que la energía mecánica en 1 tiene que ser sí o sí igual a la energía mecánica en 2. La energía mecánica en 1 es igual a la cinética en 1, un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Y la energía mecánica en 2 es igual a la potencial en 2, que es m por g por h. Entonces esto tiene que ser igual a esto, ¿ya? ¿Qué podemos saber aquí? Por ejemplo, con esta simple igualdad, por conservación de la energía mecánica, ya podría saber, por ejemplo, cuál sería la altura máxima que tendría la partícula. Simplemente con saber con qué velocidad lo lancé, ¿ya? Porque aquí la velocidad v1 en principio yo lo conozco. Yo sé cuál es la velocidad que yo le di, por ejemplo. Y g la conozco, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la masa no es necesario conocerla porque se simplifica. Tengo la masa al lado izquierdo de la ecuación y tengo la misma masa al lado derecho. Entonces se simplifica, no aporta. O sea, ya nos está mostrando que el movimiento de una partícula en caída libre, ¿ya?, no depende de la masa. No depende de la masa. Este análisis es válido para cualquier masa, ¿ya? Para cualquier masa. 1 gramo hasta 1 tonelada. Cualquier masa, este análisis va a ser lo mismo porque no va a depender de la masa. Porque aquí matemáticamente estamos viendo que se simplifica. Entonces nos queda que la velocidad 1 al cuadrado dividido 2 es igual a g por h. Aquí puedo despejar el h. Entonces me quedaría, bueno, aquí al h está multiplicado por g. Entonces este g que está multiplicando h pasa dividiendo al otro lado. Entonces me queda que v1 al cuadrado dividido 2 por g, porque pasa este g hacia acá dividiendo, es igual a h. ¿Ya? Entonces, si yo conozco la velocidad con que lancé el objeto, que sería v1, puedo saber de forma inmediata cuál va a ser la altura máxima que va a alcanzar la partícula. Obviamente, entre mayor sea la velocidad, mayor va a ser el h. ¿Ya? O al revés, si yo impongo que quiero que la partícula llegue a una altura determinada, puedo saber con qué velocidad debo lanzarlo. También, porque aquí podríamos despejar la velocidad y así tendría la fórmula para calcular qué velocidad debo darle a la partícula para que tenga una cierta altura máxima. Entonces, como ven, es súper poderoso imponer la conservación de la energía mecánica. Y esto lo podemos hacer también con las ecuaciones de la cinemática. Pero es mucho más simple, dependiendo de lo que nos está preguntando o lo que queremos saber, es mucho más simple a veces ocupar esto, la conservación de la energía mecánica, sin necesidad de saber las ecuaciones de la cinemática. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto sería la energía mecánica en 3? O sea, cuando vuelve a caer al suelo y hacia abajo, ya cuando choca con el suelo. La energía cinética
va a ser 1/2 de la masa por la velocidad en 3 al cuadrado. Y la energía potencial va a ser 0, porque yo definí como energía potencial 0 la superficie, entonces no aporta en energía potencial. Entonces esa sería la energía mecánica en 3. Pero, como ya dije, la energía mecánica se conserva, o sea que la energía mecánica cuando yo lancé el objeto tiene que ser igual a la energía mecánica cuando llega al punto máximo, y tiene que ser igual a la energía mecánica cuando vuelve a este punto. Y en realidad la energía mecánica es la misma en todos los puntos de trayectoria de ida y bajada. Entonces podemos igualar que la energía mecánica en 1 cuando yo lancé la partícula tiene que ser igual a la energía mecánica en 3 cuando vuelve a caer con el suelo. Pero la energía mecánica en 1 vimos que era 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Ya? Aquí lo tenemos. Y la energía mecánica en 3 es esto, que es igual 1/2 de la masa por la velocidad 3 al cuadrado. Entonces aquí se simplifica la masa, porque está a ambos lados de la ecuación. Se simplifica el 2 porque está a ambos lados de la ecuación dividiendo. Entonces me queda que la velocidad 1 al cuadrado tiene que ser igual a la velocidad en 3 al cuadrado. O sea que la velocidad en 1 tiene que ser igual a la velocidad en 3. O sea que la velocidad con que la partícula llega al suelo cuando va de vuelta y choca con el suelo es la misma velocidad que cuando es la misma velocidad con la cual yo lancé la partícula. O sea, yo tengo este lápiz, o esta tapa mejor. Tengo esta tapa y, por ejemplo, lo lanzo con velocidad, no sé, 50 km por hora. Lo lanzo. Entonces, lo lanzo y la velocidad con que cae la tapa de nuevo es 50 km por hora también. O sea, si yo la lancé a 50 km por hora, cuando vuelva a caer y choque con el suelo, va a chocar con el suelo con la misma velocidad, con 50 km por hora. Eso es lo que nos está diciendo la conservación de la energía mecánica, y se puede comprobar experimentalmente si efectivamente es o no es igual. Y se comprueba experimentalmente que efectivamente es igual. Entonces, la conservación de la energía mecánica es algo cierto que el universo tenía escondido y que nosotros pudimos descubrir. ¿Ya? Entonces, ese es el poder de la matemática, ese es el poder de la física en el papel, que yo con definiciones, porque yo partimos definiendo la velocidad, la aceleración, partimos colocando, ¿cierto?, la segunda ley de Newton, que es algo que se comprueba experimentalmente, y simplemente con esos ingredientes hicimos pasos lógicos matemáticos, deducciones matemáticas, y llegamos a que hay una conservación en el universo, que es la conservación de la energía mecánica. Entonces nosotros teóricamente, que es en el papel, encontramos estas expresiones, encontramos por ejemplo que la velocidad de salida es igual a la de llegada, vamos a terreno, medimos y comprobamos lo mismo. Entonces quiere decir que esto que está en el papel no solamente queda en el papel, sino que es algo que cobra vida y que el universo se puede describir mediante matemáticas. Y eso es hermoso, porque si casi todas las cosas las podemos describir de forma matemática, quiere decir que entonces nosotros tenemos el poder de poder predecir. Si tenemos ciertos datos iniciales, poder predecir lo que va a pasar, predecir el futuro. Así que con esto yo creo que quedó más claro para qué nos sirve la conservación de la energía mecánica, qué quiere decir que la energía mecánica se conserve. Y por ende ahora ya podríamos pasar a la... No, perdón. Antes de la deducción del principio de la ecuación de Bernoulli, vamos a explicar un poco más cómo se calcula el trabajo mecánico en ciertas condiciones, porque es importante entender bien cómo se calcula el trabajo mecánico con problemas simples para ya ocupar ese concepto y el de conservación de la energía para la deducción de la ecuación de Bernoulli, que es aquella ecuación que me relaciona la presión, la velocidad en fluidos en movimiento. Eso es todo. Gracias por ver el video.